hoy ya en lo que es la sesión final de este proceso y para ello hemos querido tener un panel que discuta temas que son muy, pero muy sensibles relacionados a lo que es la construcción de garantías, lo que es el respeto a los derechos humanos, los mecanismos que están presentes en los procesos de transición. Y en ese sentido hemos logrado que podamos reunir el día de hoy a un panel de primer orden. Se trata de Juan Méndez, quien fue relator de las Naciones Unidas contra la tortura y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claudio Grossman, también del Comité contra la Tortura, expresidente también del Comité contra la Tortura, exdecano de Derecho de la Universidad American University en Washington. Y va a estar con nosotros Katia Salazar, que es directora de la oficina del programa del debido proceso, pero se le presentó a última hora un inconveniente y parte del equipo de ella va a estar con nosotros y se trata del doctor Ramiro Oria, que es parte también del programa del debido proceso. Ha estado también relacionado con los derechos a los pueblos indígenas, a la reforma de la justicia penal en Bolivia. Es también abogado y defensor de derechos humanos. Y por supuesto, el doctor Carlos Ayala, conocido por todos nosotros en Venezuela, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de la Universidad Central de Venezuela, una de las figuras más importantes en la defensa de los derechos humanos en nuestro país, respetado absolutamente por toda la sociedad venezolana, y para nosotros es un gran honor que sea el moderador del evento de hoy, evento que va a estar siendo transmitido simultáneamente por Capitolio TV, Presidencia de la República TV, TV Venezuela, Vivo Play y TV Venezuela. De manera que la idea entonces es que podamos aprovechar el tiempo y quisiéramos darle entonces la palabra a el doctor Carlos Ayala y Paola para que comencemos nuestra jornada el día de hoy. Muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Para organizar este evento hemos tenido en cuenta un tema tan importante como los derechos humanos y los procesos de transición. Como todos sabemos, en las últimas 2 décadas Venezuela ha sufrido un grave desmantelamiento de la democracia y de las instituciones del Estado de Derecho. Yo haría especial énfasis, por supuesto, en la justicia. Y todo este desmantelamiento del Estado de Derecho ha puesto en especial fragilidad a los derechos humanos, a las personas, a las personas que habitan en Venezuela para lograr su garantía de respeto y protección. Venezuela ha sido caracterizada en las últimas 2 décadas por una violencia social generalizada, por supuesto, que tiene su causa en la ausencia de políticas públicas adecuadas, pero al mismo tiempo por una represión estatal que se ha representado en una pluriviolación de diversos derechos humanos como el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, derechos fundamentales para la democracia como la libertad de expresión. Esto se ve representado en unas situaciones y cifras importantes de detenciones arbitrarias que incluyen en la actualidad alrededor de 350 presos políticos, pero detenciones arbitrarias, casos graves de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, ejecuciones arbitrarias y casos de desaparición forzada. Todos ellos han sido violaciones graves a los derechos humanos que en algunos casos incluso están configurando delitos de lesa humanidad. Esta situación ha sido documentada por organismos internacionales, tanto del Sistema de Naciones Unidas, ahí tenemos particularmente los informes de la alta comisionada y de la anterior alta comisionada Said y la actual alta comisionada Michelle Bachelet, la alta comisionada sobre derechos humanos, y al mismo tiempo a nivel regional por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe país y en todo su trabajo, incluyendo las medidas cautelares. Para resumirlos, toda esta situación a nivel internacional, debido a la ausencia de justicia en Venezuela, debido a
imposibilidad de que las víctimas tengan acceso a la justicia en Venezuela, hay en la actualidad, entre muchos que podemos mencionar, quiero resaltar 3 mecanismos internacionales que están haciendo frente a esta situación. A nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha creado un mecanismo especial de seguimiento de Venezuela, un MECEBE, que ustedes pueden ver su trabajo diario en la página web con una serie de comunicados, acciones, recomendaciones y casos que viene siguiendo, creado especialmente para seguir la situación venezolana. En segundo lugar, a nivel de Naciones Unidas, se ha creado una misión internacional independiente para el esclarecimiento de los hechos. Fue creada el año pasado por resolución del Consejo de Derechos Humanos, misión que ha estado trabajando durante todo este año y va a rendir su informe en los próximos días, antes del 15 de septiembre, en el Consejo de Derechos Humanos, y todos esperamos que no solamente haya un apoyo a este informe, sino una renovación y un reforzamiento del mandato como lo hemos expresado desde la sociedad civil en días pasados. Y el tercer mecanismo, precisamente para hacer frente a estas situaciones de graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que se han cometido, está la actuación de la Corte Penal Internacional, cuya Fiscalía de oficio inicialmente abrió un examen preliminar al cual se han sumado varios estados e incluso un informe del secretario general de la OEA. Este examen preliminar va avanzando hacia su etapa 3, como lo informó últimamente la fiscal de la Corte Penal Internacional. En fin, todos estos temas nos reúnen hoy para hablar de la importancia de los derechos humanos, de la importancia de los derechos humanos en una transición hacia la democracia y para ello de lo que se conoce como una justicia transicional. En un país como Venezuela que no tiene justicia, que no tiene independencia judicial, que hay que construir la justicia, esto hay que verlo en la dimensión tanto del acceso de la víctima a la protección como del proceso de reinstitucionalización, el proceso de paz y los acuerdos necesarios para una transición. Para eso hemos convocado hoy a estos 3 grandes ponentes que conocen muy bien la situación internacional, pero al mismo tiempo conocen muy bien Venezuela y que van a intervenir en el orden que los voy a brevemente presentar para ustedes. En primer lugar, Juan Méndez, que es profesor residente en Derechos Humanos y Derecho Internacional en el Washington College of Law de American University. Méndez fue relator de Naciones Unidas para la Tortura entre el 2010 y el 2016 y fue presidente y es presidente emérito actualmente del International Center for Transitional Justice. Además, por supuesto, fue miembro y presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, vamos a contar con Claudio Grossman, quien es profesor y es decano emérito del Washington College of Law de American University. Fue miembro, actualmente, es miembro de la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas y presidente del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Fue miembro y presidente tanto del Comité contra la Tortura como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En tercer lugar, Katia Salazar, quien se ha excusado en el día de hoy por una emergencia médica familiar, va a intervenir en su lugar Ramiro Oria, quien es abogado boliviano, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile, especialista en los temas precisamente de reforma judicial y transición. Actualmente se desempeña como oficial de programa senior de la Fundación de Bioproceso, donde ha venido siguiendo la situación de derechos humanos en los últimos años y ha realizado inclusive misiones a Venezuela sobre este particular para los informes. Así que, sin más introducción, la metodología que vamos a seguir es que por 7 minutos, en el orden que acabo de mencionar, le voy a dar la palabra en primer lugar al profesor Juan Méndez para que haga su intervención. Después de las 3 intervenciones tendremos una sesión de preguntas. Así que, por favor, Juan Méndez, si puede iniciar su intervención. Buenos días y muchas gracias al Encuentro por Venezuela y también a mi amigo Carlos Ayala por la invitación a participar de esta serie y especialmente con la temática de justicia de transición. Quiero empezar diciendo que el término justicia de transición tiene
varios significados, no necesariamente contradictorios, pero sí que se prestan a cierta ambigüedad. En primer lugar, alude a las prácticas sociales y políticas que sociedades que tratan de transitar de la dictadura a la democracia o del conflicto armado a la paz, desarrollan para poder enfrentar legados de violaciones masivas o sistemáticas de los derechos humanos. Pero también alude justicia de transición a una serie de normas ampliamente reconocidas como parte del derecho internacional de los derechos humanos, que implican obligaciones para los estados sobre cómo enfrentar esos legados y cómo resolver cuestiones de impunidad para los llamados crímenes internacionales, que incluyen la tortura, la desaparición forzada, también la detención prolongada y arbitraria, las violaciones muy serias del debido proceso en la justicia penal y otras. En ambos casos se trata de todas maneras de un intento de superar la impunidad de esas violaciones. Obviamente, los intentos que se hacen de imponer medidas de justicia transicional toman lecciones aprendidas de otras latitudes, de otras sociedades, y también tratan de implementar las decisiones y las normas de derecho internacional reconocidas en este ámbito, y especialmente en el nuestro, en América Latina, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana han tenido posiciones de ninguna manera ambiguas sobre la necesidad de saldar la impunidad de esas violaciones. Lo más importante es reconocer de todas maneras que lecciones aprendidas es una cosa y copiar modelos es otra, y que es muy importante respetar el carácter idiosincrático que tiene cada conflicto, que tiene cada sociedad, que incluso tiene cada momento histórico del conflicto en una sociedad. Y por lo tanto, de lo que se trata es de encontrar las medidas ajustadas y apropiadas para cada sociedad y cada transición. Inclusive me parece a mí, reconociendo que las transiciones no son nunca instantáneas, sino que se dan a lo largo de un periodo, reconocer la dinámica de esas transiciones y poder ajustar los principios y los objetivos de la justicia transicional a lo que cada circunstancia histórica permite. Esto no significa ceder a la realidad, entre comillas, sino en cada momento histórico hacer todo lo posible para que las víctimas de estas violaciones tengan derecho a un acceso a un remedio, a un recurso efectivo y especialmente que tengan acceso a la justicia. Para todo esto, para todas estas diversas medidas de justicia transicional que buscan establecer la verdad, que buscan reimplantar la justicia, ofrecer reparaciones a las víctimas y también medidas de no repetición, para todas ellas se requiere lo que nuestro amigo y recordado profesor chileno José Salaquet llamaba condiciones de legitimidad. Y esto significa que no importa cuál es el estado de la transición ni las condiciones en que se llega a ella, es imprescindible que todas estas medidas respeten un debido proceso de ley. Obviamente con distintas intensidades, porque una cosa es lo que se requiere como normas de juicio justo en la justicia penal, y otra cosa es lo que se requiere como medidas de debido proceso en orden a las verdades que se van a revelar, en orden a las reparaciones y también incluso a las medidas de reforma institucional, que son medidas de no repetición. En la etapa pretransicional es un poco complicado decir cuál debe ser el modelo, o mejor dicho, cuáles van a ser las formas de la justicia transicional que se van a implantar. Pero eso no significa que no se pueda preparar el terreno para un proceso justo y legítimo de justicia transicional en el momento
oportuno. En ese sentido es muy importante comenzar por documentar los casos, determinar el carácter de las violaciones de los derechos humanos que se han producido, ir identificando a presuntos responsables en los distintos niveles por esas violaciones, y especialmente la preservación de las pruebas para el momento en que se puede implementar las distintas medidas de justicia transicional. Y los ejemplos que ha dado Carlos hace unos minutos de esfuerzos que se están haciendo a nivel de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, constituyen un estímulo para que venezolanos y venezolanas encuentren la manera también de hacer esto. También me parece importante imaginar diseño de mecanismos teniendo en cuenta de todas maneras la necesidad de la flexibilidad para ver qué se puede lograr. En muchas ocasiones estas medidas de justicia transicional terminan siendo una especie de carta de negociación en la negociación política. Me parece que es importante concebirlas de esa manera también, porque es más importante llegar a una negociación satisfactoria, justa y prometedora de restablecimiento del Estado de Derecho y de la democracia, pero que también anuncie de antemano cuáles van a ser las consecuencias de la reinstauración del Estado de Derecho desde el punto de vista de la ruptura del ciclo de impunidad. En ese sentido, hay una dificultad enorme cuando no se cuenta con una justicia independiente e imparcial. Se han planteado, por ejemplo, necesidades de secuenciación, de primero restablecer una justicia creíble, imparcial e independiente, y luego establecer estas medidas de justicia transicional. Yo no creo que haya fórmulas adecuadas para eso, pero sí insisto en que para que haya medidas de justicia transicional que gocen de la legitimidad que es necesaria para que sean exitosas, es también necesario que las condiciones mínimas de legitimidad sean dadas desde el principio. Y no solamente tener tribunales de justicia independientes e imparciales, sino también crear, por ejemplo, una comisión de la verdad cuyos integrantes mismos sean una garantía para la ciudadanía de ecuanimidad y de seriedad en la investigación. De la misma manera que las reparaciones, me parece a mí, que se deben concebir desde la perspectiva de escuchar a todas las posibles violaciones de todos los sectores y no permitir que un sistema de reparaciones recree condiciones de falta de igualdad y de falta de ecuanimidad, y que asimismo por la misma razón recrean las condiciones del conflicto. La verdad que mucho más se puede decir, por supuesto, pero espero que estas breves palabras les sean de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Juan Méndez por su intervención, que nos da un plato de entrada con bastantes elementos para pensar en cómo la transición debe aprovecharse para hacer justicia en materia de derechos humanos, pero como nos ha dicho, tenemos que prepararnos antes de la transición con muchos elementos a los fines de que sea exitosa esta transición también en materia de justicia y derechos humanos. Y ahora para continuar le doy la palabra al decano Claudio Grossman para que inicie su intervención. Muchas gracias. Bien, en primer lugar quisiera agradecer al encuentro por la invitación que me honra. Quiero agradecer también a Carlos Ayala, un destacado jurista que tiene una gran integridad y poder de convocatoria a todo. Es difícil decirle que no a él cuando nos llama para algo. Y decir también que me siento muy honrado de compartir algunas reflexiones con personalidades tan destacadas en el campo de derechos humanos como los presentes,
y asimismo agradecer a los que están escuchando. Quisiera compartir algunas reflexiones sobre la base de mi experiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Comité contra la Tortura. La experiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que ver básicamente con 3 periodos de evolución del sistema que están interrelacionados. El primero fue confrontar a las dictaduras y los gobiernos autoritarios. El segundo tuvo que ver con la herencia o el legado de las dictaduras y gobiernos autoritarios, en términos, por ejemplo, de leyes de amnistía o restricción a la libertad de expresión, o problemas de juzgamiento a los tribunales, por tribunales militares a civiles, entre otras. Y la tercera fase tuvo y tiene que ver con el tema de fortalecer y expandir la democracia, de modo de hacerla inclusiva, que cuenten todos en un hemisferio en que el más desigual de la región, con temas además de exclusión de poblaciones indígenas, de género, de gente por su orientación sexual, de afrodescendiente, etc. Las 2 alas de la dignidad humana son los derechos humanos y la democracia, y la democracia es perfectible y hay que trabajar, por lo tanto, en su expansión para darle un significado para todo. Mi experiencia en el Comité contra la Tortura tuvo que ver con temas relativamente similares, la tortura y las penas crueles o tratos inhumanos y degradantes hechas en el contexto de gobiernos autoritarios, pero también con acciones, aunque no basadas en políticas de Estado en muchas ocasiones, por todo tipo de gobierno. Ahora, mi primera reflexión que surge hoy, que surge de mi experiencia, es que hoy hay un cuerpo jurídico relativo al tema de cómo enfrentar las transiciones y el pasado. Este cuerpo jurídico es el resultado de la acción de los tribunales penales internacionales de Yugoslavia, de Sierra Leone, de la Corte Penal Internacional, que aunque algunos de ellos no han tenido la efectividad y la capacidad de hacer su función plenamente, crean un conjunto de normas con una capacidad de detener posibles acciones o de crear un marco que es necesario para enfrentar también procesos de transición. Esto no está referido solo a esos tribunales, la creación de un ámbito jurídico. También hay instancias de ejercicio de jurisdicción universal, en que sobre todo por crímenes internacionales, sobre todo aquellos que constituyen un ataque generalizado a la población civil, se han ejercido formas de acción de jurisdicción universal. Además, este cuerpo jurídico viene de las decisiones y opiniones de semijudiciales, a veces de comisiones regionales de derechos humanos, o de los órganos, hay 10 órganos de tratado de Naciones Unidas. Cuando estuvimos, por ejemplo, en el Comité contra la Tortura, el Comité contra la Tortura estableció el tema de la incompatibilidad de las amnistías con la investigación y castigo de la tortura. En distintos países, ustedes pueden entrar y ver la jurisprudencia del comité o la jurisprudencia del comité bajo el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, o la jurisprudencia del comité de los derechos del niño, lo que resulta de sus acciones, o de los órganos de tratado de discriminación racial. Pero además, estas normas jurídicas se han desarrollado por la existencia de comisiones de verdad y reconciliación. Más de 40 han existido, que reflejan estas concepciones jurídicas y también dan una noción del tema político, una cuestión a la que hacía alusión Juan Méndez. Porque de alguna manera aquí hay una relación también entre lo político y lo jurídico. Lo jurídico no viene del aire, refleja prácticas que han tenido algunas éxitos, algunas no han tenido éxito, y que han ido conformando esta serie de normas que marcan también la acción política, pero que también en cierto sentido y en gran sentido son responsables,
responden, digamos así, a lo que ha sido la experiencia jurídica universal. Además de esto, hay decisiones nacionales relativas a temas que están vinculadas con temas de transición. En general, uno puede decir, y esto no solo, y voy a referirme solo a los juicios, ha habido más de 200 juicios que tienen que ver con los temas de transición y sin completar todos los juicios nacionales. Y esto no es solo un tema solo de juicios, también tiene que ver con cambios legislativos, por ejemplo, que dan y responden a la transición. Entonces, el primer tema aquí es que hay normas de carácter jurídico, de contenido y de procedimiento, que uno las asume con el objeto de ver los espacios que se crean, las cuestiones que hay que hacer y no hay que hacer. Y les llamo la atención en la diferencia que existe entre esto y 30 años atrás. Y verdaderamente el desarrollo que ha habido aquí, que muestra algo muy importante, que entró al radar de la comunidad internacional el tema de las transiciones. Y no hay mucho tiempo de explicar por qué, pero tal como entró el genocidio, tal como entró la tortura, también entraron las transiciones al espacio de reflexión y acción de la comunidad internacional. Y esto son buenas noticias. Son buenas noticias porque esto tiene que ver, al final de todo, con el reconocimiento de la humanidad común que tenemos los seres humanos. Ya pasó este tiempo de decir porque una violación masiva y sistemática o un tema de transición ocurre en un país cuyo idioma no hablamos y cuya gente no conocemos, no es asunto nuestro. O sea, hoy día la comunidad, la humanidad común de los seres humanos se explica en estas normas jurídicas. Ahora, todos estos procesos de transición, o muchos de ellos, tienen características diferentes. Incluso las comisiones de verdad tienen características diferentes. Algunas tienen que ver con decisiones generales, otros con algunas situaciones específicas. Por ejemplo, en el caso de Canadá, se hace una comisión de verdad para ver el tema de las poblaciones indígenas y el tratamiento histórico que han tenido, y se incorpora ahí, por ejemplo, los temas de reparación de carácter económico, social, cultural. Entonces, hay distintos tipos que reflejan la riqueza de los problemas que se ven, pero la necesidad de afrontarlos. Sin embargo, todas ellas aparecen tener una tendencia común. La primera tendencia que uno ve, además de la juridicidad, de que esto no es solo un tema de correlaciones de fuerza, que responde a consideraciones políticas, hay espacio para las consideraciones políticas, pero hay unos marcos normativos. El primero es la verdad. Y la verdad que ha llegado a ser no solo una política estatal, sino la verdad como derecho. Las decisiones múltiples, yo no voy a agotarlos a ustedes con esto, establecen este tema de la verdad. Incluso todo esto, el secretario general de las Naciones Unidas, cuando hace un resumen de la digamos así, de la evolución en esta materia, uno de los temas centrales que pone es el tema de la verdad. Hay una jurisprudencia regional y universal en esta materia. Tal como decía Juan Méndez también, que es uno de los expertos más destacados en el mundo en esta materia, hay un tema de legitimidad para decir la verdad. Y el tema de la legitimidad para decir la verdad tiene distintos componentes. Frank, el jurista Tom Frank, escribía cuáles son las condiciones de legitimidad, o sea, la idea de ser persuasivo, convincente y tener un impacto con credibilidad en la realidad. Uno es la composición. Muchas cosas dependen de quién se dice, quién las dice. Segundo, tiene que ver con la metodología de la investigación y las declaraciones y la forma de actuar, etc. Y en esa metodología, una cuestión central es la voz de las víctimas. Y la voz de las víctimas en un sentido amplio e integral. Las víctimas no son solo los que sufren. La presentación de las víctimas solo vinculada a sufrimiento esconde otros temas importantes, por ejemplo, su necesidad de participación.
o la dignidad inherente de todo. Y ahí es muy importante entender que eso tiene consecuencias. La participación de las víctimas tiene que asegurar la forma en que se desarrollan los procesos. Y eso crea espacios también para la política, porque hay víctimas que pueden crear más espacios justamente para la transición en función de la forma en que ven sus intereses, de modo que se pueda realizar una sociedad justa. Es importante también que la voz de las víctimas no es solo la voz de las mayorías de las víctimas. Hay grupos vulnerables, ignorados, limitados, y hay poblaciones indígenas, por ejemplo. Está el tema también de género o de orientaciones sexuales. Y todo esto tiene que ser parte de cualquier proceso que pretenda ser integral y comprenda la sociedad en su conjunto. Ahora, don Claudio, si puede ir resumiendo para pasar a la próxima. Diciendo que los otros temas importantes son la reparación integral, y hay básicamente 5 componentes de la reparación integral. Está el tema, desde luego, de la indemnización, de las medidas de restitución, de las medidas de no reparación, etc. No hay mucho tiempo para terminar en eso. Y por último, el tema de la justicia criminal y la recomposición institucional. No se trata simplemente de volver al pasado aquí. El pasado nunca es el pasado, por eso escribimos la historia de Roma cada 5 años. Tiene que ver con las interpretaciones que hacemos en función de la necesidad de la proyección al futuro. Y un objetivo justamente de los procesos de transición es llegar al establecimiento de sociedades en que estas cosas no puedan ocurrir de nuevo. Y por lo tanto, la institucionalización de la experiencia con la participación de todos pasa a ser esencial. Bueno, nuevamente muchas gracias y espero tener más oportunidad de responder durante las preguntas. Muchas gracias al decano Grossman por su intervención. Muchos puntos para seguir conversando. La importancia de que estos procesos de transición están hoy en día vistos desde estándares internacionales y la comunidad internacional tiene un legítimo derecho para intervenir conforme a ciertos estándares que se han venido desarrollando en todos estos procesos. Quiero darle mi saludo al presidente Juan Guaidó, que nos está acompañando, ya lo hemos visto varias veces en pantalla. Ahí está saludándonos, muchas gracias. Y para continuar, quiero darle la palabra a Ramiro Oria, quien, como les dije, no solamente desde la Fundación Debido Proceso pueden ver ustedes una serie de informes sobre este tema en su página web, sino que él personalmente inclusive ha realizado misiones a Venezuela y ha estado escribiendo sobre el particular. Así que, por favor, Ramiro, tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Me uno a los saludos ya expresados por los miembros del panel. Reitero las excusas de Katia Salazar, la directora de la Fundación para el Debido Proceso, que no ha podido estar hoy con nosotros debido a una emergencia de salud, pero que me ha pedido que les transmita su deseo de participar de estas reflexiones que vienen impulsando, y si más adelante hay oportunidad de hacerlo, pues su mayor disponibilidad. En relación al tema que hoy nos reúne, derechos humanos en los procesos de transición, definitivamente la agenda de derechos humanos está en el corazón de los procesos de transición democrática, ¿no? Y la región aprendió mucho de las experiencias de transición de aquellas dictaduras militares de los años 80 hacia las democracias, principalmente de los países del Cono Sur. Chile, Argentina, nos dan grandes lecciones aprendidas, como hemos escuchado en los anteriores ponentes. Sin embargo, nosotros vemos que la situación de Venezuela nos plantea un caso muy particular, si no único, de empezar a redefinir algunos de los paradigmas de la justicia transicional. Nosotros creemos que las nuevas transiciones en América Latina, como la venezolana,
que a diferencia de las antiguas dictaduras militares, son gobiernos que llegan al poder por el voto, se institucionalizan estos regímenes a través de nuevas constituciones, que les permite una captura del poder, les permite concentrar la totalidad de la institucionalidad y lo que degrada el Estado de Derecho y se generan sociedades polarizadas, ¿no? Este nuevo contexto también requiere nuevos enfoques de las herramientas tradicionales de la justicia transicional, ¿no? Nosotros sostenemos también que se debe mantener este enfoque integral de derecho a la verdad, derecho a la justicia, reparación y garantías de no repetición, pero que tiene que haber un esfuerzo de adaptabilidad de estas herramientas al caso venezolano, ¿no? Por ejemplo, en el componente de averiguación de la verdad, si existiera una comisión de la verdad o una instancia parecida, su mandato será solamente derechos civiles y políticos vulnerados, solamente se preocupará de las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, tortura, desaparición forzada, o deberá abordar algunos derechos colectivos, deberá abordar la vulneración a los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales que se han dado en este contexto. Y además, en esta nueva narrativa, ¿qué peso tiene la gran corrupción, ¿no? Muchas veces estos nuevos elementos que no estaban en las transiciones anteriores nos ayudan a entender y tal vez explicar muchas de estas grandes violaciones. En el componente de justicia, ¿cómo serán estas investigaciones penales? No tenemos un ministerio público con esas garantías de independencia, de autonomía, de credibilidad. Mientras se reconstruye una fiscalía independiente, será necesario algún mecanismo internacional contra la impunidad en Venezuela, una especie de CICIG acotado para estas violaciones. Y lo propio, ¿qué tipo de justicia especial requerimos? Ante la falta de independencia judicial, no podemos esperar el proceso de maduración institucional que significa reconstruir una nueva justicia. Aquí será necesario tal vez crear un sistema de justicia especial ad hoc. Tal vez ahí también habrá que preguntarnos sobre la pertinencia de tribunales mixtos o híbridos compuestos por jueces internacionales y nacionales que juzguen estas causas. También debemos ver qué pasará con todo el trabajo de documentación de graves violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad que las organizaciones venezolanas han venido haciendo para presentar ante el examen preliminar que adelanta la fiscal de la Corte Penal Internacional, ¿no? Recordemos que el marco de transición democrática en Venezuela que presentaron hace algunos meses el Departamento de Estado incluía, por ejemplo, retirar la remisión que algunos de los países de la región habían formulado. ¿Qué va a pasar con esa investigación? Estas son preguntas que muy acotadas a la situación de Venezuela. Lo propio en el sistema de reparación, coincidimos que tiene que haber una política nacional de reparación, pero esta política va a atender los derechos de las víctimas individuales, o si vamos a el mandato va a incluir la averiguación de derechos humanos de tipo colectivo, también habrán víctimas colectivas, y la naturaleza de las reparaciones, y además cómo financiar estas indemnizaciones, ¿no? Tal vez habrá que pensar, por ejemplo, un fondo especial que se nutra de los recursos de la recuperación de activos de la corrupción para el resarcimiento de las víctimas, y toda esta agenda de reparación simbólica que contribuye a la reconciliación nacional, a la restauración democrática y a la superación de estas heridas que van a quedar de este periodo. También en cuanto a garantías de no repetición, indudablemente el corazón de estas garantías está en la reinstitucionalización de la justicia. Pero este cambio no va a ser un cambio traumático, inmediato. Va a haber seguramente un proceso progresivo, cual metamorfosis institucional, de recomposición de la institucionalidad en Venezuela, ¿no? En este proceso será admisible un proceso, por ejemplo, de depuración del Poder Judicial, y ese proceso de construcción de la nueva arquitectura institucional, de la nueva arquitectura de la judicatura,
tendrá que ser acorde a los estándares internacionales de debido proceso, de independencia judicial. ¿Qué garantías se deberían adoptar para evitar que este cambio luego no se desacredite como una acción de revanchismo o con demandas ante la Corte Interamericana por destituciones inconvencionales? Finalmente, para ir cerrando, a nosotros nos ha parecido también como DPLF muy interesante este reciente llamado de más de 40 países a la transición democrática en Venezuela. Esto nos muestra que esta discusión es una discusión actual, es una discusión muy pertinente y que es valioso este encuentro por Venezuela, este diálogo entre actores políticos, sociedad civil, académicos, para irse preparando para este cambio que es inminente. Y en ese sentido, señalar que el motor de la transición es un motor que debe venir desde dentro, desde los actores nacionales, para construir desde un enfoque de derechos humanos una salida democrática, electoral, pacífica, constitucional para enfrentar esta crisis, que además es una crisis múltiple que afecta a Venezuela, y es una crisis múltiple y simultánea, ¿no? Porque hoy se están viviendo los impactos no solamente de la crisis de la emergencia humanitaria compleja, la crisis económica, la crisis social, la crisis política, hoy la crisis electoral, además la crisis sanitaria como efecto de la pandemia. Entonces, el gobierno de transición deberá enfrentar además los desafíos múltiples de una crisis en simultáneo. Con esas reflexiones yo devuelvo la palabra a Carlos. Muy bien, muchas gracias, Ramiro, y la verdad es que con estas 3 primeras intervenciones y algunas preguntas que ya comenzamos a recibir, podemos comenzar el debate de las preguntas. Yo creo que aquí está presentado un dilema, una tensión que hay que resolver en las transiciones. ¿Qué tanta justicia por violaciones del pasado, violaciones graves a los derechos humanos, tenemos que exigir en una transición y que puede llegar a sacrificar la transición? O al revés, si favorecemos la transición, ¿qué tantos beneficios a la impunidad o renuncias a la justicia podemos hacer para que sea viable la transición? Es decir, el dilema de si la justicia debe impedir unas transiciones, sobre todo cuando quienes están en el poder ven que ceder el poder significa pasar a la justicia y a la cárcel seguramente, o al revés, cómo puede frustrar ese hecho precisamente una transición. Entonces, con esa pregunta de qué tanta justicia para tener transición se puede ceder, o a su vez, qué tanta transición tenemos que ceder para lograr la justicia, es una tensión que vamos a tener que resolver, porque, por supuesto, dependiendo del tipo de transición que se tenga, también la respuesta depende. Pero como modelo teórico, ¿qué límites ven ustedes en los modelos comparados, en los estándares internacionales, de qué tanta justicia hay que ceder? Y por supuesto, si alguien quiere pasear por una segunda pregunta que está vinculado a esta, es qué tanta impunidad, que ya hay 2 preguntas sobre el particular, qué tanta impunidad se puede dar en materia de amnistías para facilitar una transición frente a violaciones graves a los derechos humanos, y cuáles son los límites que presenta el derecho internacional, pero que hemos visto que inicialmente en algunos procesos se dieron amnistías, pero que el tiempo corrige. Son procesos evolutivos estas transiciones también. Bueno, este es como un dilema que quiero, muy grande para otro seminario completo, pero que quisiera que los 3 ponentes nos den algunas pastillas de respuesta a estos dilemas entre justicia, impunidad y transición. Comenzaríamos en el mismo orden con Juan Méndez, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo no soy de los que piensan que la insistencia en la justicia es un obstáculo a la paz o a la negociación política. Al contrario, pienso que la insistencia en la impunidad es un obstáculo a una paz duradera, que la insistencia en la impunidad es un chantaje que los violadores de derechos humanos le hacen a toda la sociedad. Y por eso creo que es muy importante al mismo tiempo
plantear con claridad cuáles son los objetivos de la justicia transicional que se postulan para la etapa transicional. Y las garantías de debido proceso que habíamos aludido son una de esas cosas que tienen que estar bien claras de antemano. Yo creo además que el derecho internacional claramente establece que para ciertas violaciones de derechos humanos las amnistías son, no solamente las amnistías, sino toda otra forma de impunidad, por ejemplo, simplemente no investigar ni procesar, son contrarias al derecho internacional y a las obligaciones del Estado. Pero me refiero exclusivamente a las violaciones que son crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes internacionales, como cada acto de tortura o cada acto de desaparición forzada. Dentro de esas características hay lugar para amnistías, hay lugar para decidir no procesar e investigar, pero para delitos que no constituyan participación importante en esos crímenes internacionales. Dentro de eso el derecho internacional establece claros límites, pero eso no significa que la prohibición de las amnistías sea por sí misma un obstáculo a la negociación y eventualmente a la transición. Claudio, por favor. Sí, en primer lugar reitero lo que ha señalado Juan, de que los crímenes de lesa humanidad, que son un ataque generalizado contra la población civil, los crímenes de guerra, crímenes internacionales, no pueden ser objeto de amnistía. Hay distintos grados de participación, hay un espacio que se puede conceder ahí, siempre hay, no se concede, existe en esta materia. Ahora, yo creo que también es importante definir con claridad cuál es el contenido o el alcance del derecho a la reparación. Porque es parte también del restablecimiento del orden social. Las violaciones a individuos no solo tienen una característica individual, sino un carácter dual. De allí que la sociedad toma un interés y tiene un interés en restablecer el equilibrio del Estado de Derecho. Y ese es el objetivo. Estas son la restitución, que es poner a la víctima en el estado en que se encontraba antes, si es posible, o la reparación económica en este sentido. Segundo, y esto tiene que ver también con el acceso a la reparación, que la reparación no tenga que verse con juicios penales solamente. En algunas sociedades solo se accede a la reparación cuando hay un juicio penal precedente. Esto no puede ser, pueden haber, y además los criterios de prueba o el nivel de prueba en el juicio penal, en el derecho anglosajón, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad civil es preponderancia de evidencia. Entonces, hay una necesidad de enfrentar de una manera integral el tema, le diría yo, de la restitución. Segundo, la indemnización no es, tiene que ser pronta, justa, adecuada. Y debe ser suficiente para compensar los perjuicios que se han ocasionado, el lucro cesante, el daño moral. Después hay otro tema que a veces no se aborda y es insuficiente en algunos procesos, que es la rehabilitación. La rehabilitación no es una suma de dinero una vez. Hay gente que tiene la necesidad de rehabilitación de por vida, y en esto que tiene que haber un programa integral. La pobreza no es excusa para no hacer estos programas. Existen recursos siempre en las sociedades que permitan poner a disposición de la gente de acuerdo a las circunstancias medidas de rehabilitación. Sobre las garantías de no repetición ya se han hecho algunas referencias, como son los cambios legislativos, los cambios institucionales, etcétera, etcétera. Ahora, reitero lo que dijo Juan sobre el tema de las amnistías y el espacio que existe y el espacio que no existe.
Y hago de nuevo alusión al hecho de que la reconstitución y formulación y desarrollo de una sociedad no tiene un objeto de revancha. O sea, el tener una visión también del crear una sociedad en que cualquiera puede tener las concepciones de justicia que tiene, y no conozco mucha gente que dude de las concepciones de justicia que tiene, pero hay un dominio común que tiene que establecerse, que es el dominio del Estado de Derecho. Al margen de lo que uno considere justo o injusto, hay ciertas cosas que no se pueden hacer desde el punto de vista jurídico, y hay una necesidad de canalizar las aspiraciones de la gente a través de lo jurídico. Bien, muchas gracias. Ramiro, por favor. Sí, definitivamente concuerdo que las amnistías tienen límites muy claros, ¿no? La jurisprudencia de las cortes internacionales definen que hay temas que indudablemente no pueden ser abordados. Tú nos preguntabas qué tanta justicia para la transición, ¿no? Y la pregunta tal vez es más dramática, ¿no? Y es, ¿qué dosis de impunidad está Venezuela dispuesta a aceptar para viabilizar una transición, ¿no? Y seguramente la respuesta estará relacionada a la intensidad de esa transición, ¿no? Si es una transición pactada, si es una transición democrática completa, si es una transición tutelada o subordinada a ciertos equilibrios, y eso hace que sea muy complejo dar una respuesta, porque la intensidad de la transición definirá también la intensidad de las herramientas de justicia. Pero en todo caso, desde este enfoque integral de la justicia transicional, tenemos diversas intensidades en los 4 componentes. Tal vez en determinadas circunstancias no sea posible avanzar inicialmente en la agenda de justicia, pero sí en averiguación de la verdad, o asumir compromisos democráticos más amplios, más profundos en las garantías de no repetición, o las reparaciones pueden tener un sentido que busquen esa reconciliación, y que al final el objetivo de la transición democrática sea recuperar un país en el que quepen todos, y superar esas barreras que están polarizando a la sociedad venezolana. Muchas gracias, Ramiro. Yo les haría una segunda pregunta con el tiempo ya limitado que tenemos. Y es, viendo la realidad venezolana, hay una inexistencia de Estado de Derecho, no es una dictadura que guardó ciertas instituciones malas o buenas, pero aquí ha habido una destrucción de la sociedad y una destrucción del Estado. Y dentro de la destrucción del Estado está la idea misma del Estado, de la soberanía, de la jurisdicción y soberanía. Vemos cómo el territorio inclusive está tomado por distintos grupos que son tolerados, consentidos. Pero regresando específicamente a la inexistencia de un sistema de justicia. Es decir, no hay un sistema de tribunales independientes, no hay un sistema de tribunales que funcione. La justicia no funciona, la impunidad hoy en día en los delitos comunes es de más del 95%, en los delitos de derechos humanos es prácticamente el 99%, casi el 100%. Son contados los casos que por alguna razón se procesan. Y eso es precisamente lo que explica que se ha venido activando mecanismos internacionales como los que yo mencionaba, tanto la misión internacional que creó el Consejo de Derechos Humanos como la propia Corte Penal Internacional. Entonces, la pregunta es, si ustedes tuvieran que dar algunos consejos o ideas para la transición venezolana, donde ya están activados mecanismos internacionales, donde ya debido a la ausencia de institucionalidad, esto está comenzando a funcionar, pero al mismo tiempo haría falta crear un sistema de justicia y al mismo tiempo de responder a todas las necesidades sociales del sistema de justicia, que son muchas y muy diversas,
está la demanda de justicia en materia de violaciones a los derechos humanos y la deuda de justicia con las víctimas. ¿Dónde comenzar? Construimos un sistema de justicia para que después responda a los derechos humanos. Le damos prioridad. No tenemos capacidades de un ministerio público que investigue, no tenemos capacidades de una policía que investigue debidamente de la investigación criminal, ni tenemos capacidades de procesamiento judicial de un día a otro. Entonces, ¿cómo combinar lo que podríamos llamar el outsourcing internacional que existe al día de hoy con la construcción y demanda de capacidades nacionales? ¿Qué ideas nos pueden dar a ese respecto a los venezolanos? Pues yo creo que la contribución de la cooperación internacional, de las investigaciones de órganos creíbles como de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana es muy útil y hay que aprovecharla al máximo. Pero no hay que perder de vista que la responsabilidad fundamental es la del Estado nacional y que no se debe renunciar nunca a la posibilidad de la justicia en el Estado nacional. Yo creo que el grado en el que el Poder Judicial se ha perdido toda respetabilidad y toda credibilidad varía mucho de transición en transición y de país en país, y no voy a opinar sobre la situación específica del Poder Judicial venezolano, aunque obviamente reconozco que la disyuntiva que plantea Carlos es muy importante. Y en ese sentido yo estaría mucho más a favor de una secuenciación, de anunciar una reforma judicial seria que va a establecer en la medida, a corto plazo, un poder judicial que la ciudadanía le pueda tener confianza, y al mismo tiempo o inmediatamente después empezar un proceso de enfrentar estos desafíos. Mi experiencia, me parece que la experiencia histórica demuestra que los poderes judiciales se afianzan y se legitiman con la sociedad cuando enfrentan los desafíos importantes como los desafíos de la justicia por las violaciones masivas o sistemáticas del pasado reciente. Pero es cierto que todo depende y que no se debe bajo ningún concepto iniciar un proceso de justicia sin contar con un poder judicial independiente. Muchas gracias, Juan. Don Claudio. Creo que hay que recalcar aquí la idea de proceso y del establecimiento de prioridades. Dentro de lo que es la reparación integral está el desarrollo, el logro de instituciones que sean esenciales para evitar la repetición de los hechos que llevan a esto. Y desde ese punto de vista es inevitable el tema de la transformación, modificación, enfrentar el tema de la justicia. Si no hay confianza y legitimidad en la justicia, fracasa el sistema de transición. Ahora, si eso, y eso también Juan Méndez hacía referencia, la idea de proceso en esto es muy importante. ¿Qué componente de la justicia se enfrenta primero? ¿Es posible hacer algunas distinciones? En algunas áreas no es posible hacer distinciones. Ahora, eso es una cosa práctica que habría que ver. Después, también estoy de acuerdo que uno no puede outsource su justicia. Y eso tiene, yo creo que y eso tiene distintos componentes. La primera es que las experiencias internacionales ofrecen un menú de posibilidades que hay que filtrarlas y verlas a la luz de las realidades locales. Y en segundo lugar, que procesos de establecimiento de la verdad que solo son externos tienen un problema de legitimidad interna. A veces son inevitables, pero la comunidad internacional desde luego ha desarrollado distintas formas, desde procesos exclusivamente internacionales a formas mixtas también, o a formas nacionales apoyadas, hay distintos grados de éxito en esto. Pero la palabra advice en inglés parte con vice, o advice.
Yo creo que lo que reitero, lo que uno puede hacer es poner el menú de posibilidades y hacer preguntas, pero es una responsabilidad de las venezolanas y los venezolanos. Muchas gracias, Claudio. Ramiro, por favor. Aquí yo quisiera empezar recordando algunos de los últimos informes del relator de Naciones Unidas sobre justicia transicional, y también lo ha dicho el señor relator sobre independencia de la judicatura, ¿no? En ambos reportes del 2017 y 2018, creo que son, establece que un principio básico de una judicatura independiente es que se cumpla el principio de estabilidad en el cargo de los jueces, ¿no? Las garantías de inamovilidad. Sin embargo, ambos relatores coinciden en que existe una excepción al principio de inamovilidad judicial que se da precisamente en procesos de transición democrática, cuando se están desmontando regímenes autoritarios, donde ha habido exceso de abuso de poder, de corrupción, donde los jueces permitieron ese estado de cosas, ¿no? Porque finalmente, ¿cómo van a juzgar los jueces a las autoridades políticas que los nombraron, ¿no? Y ahí dan algunas recomendaciones. Y la principal es que este proceso de revisión tiene que basarse en un proceso basado en debido proceso, en garantías, en criterios preestablecidos, en que existan comisiones imparciales que hagan esa revisión, ¿no? Ahí yo creo que puede haber, digamos, algún componente mixto donde estos grupos que hagan la revisión y que promuevan, digamos, el inicio de estos procesos de saneamiento, de purificación judicial, podrían ser instancias mixtas, ¿no? Que aseguren a las distintas partes el más escrupuloso cumplimiento de estos estándares internacionales. Ahora, definitivamente, hablar de la institucionalización de la justicia es una agenda ambiciosa de muchos años, y tal vez aquí había que empezar como una especie de enclaves democráticos dentro de la institucionalidad judicial. Por ejemplo, que hay una fiscalía independiente con asistencia internacional para este tipo de investigaciones, o priorizar la reinstitucionalización de la justicia venezolana, primero por estos juzgados penales que hagan estos juzgamientos. Yo creo que ahí tiene que haber una estrategia diferenciada, y así como no hay amnistía para todos, tampoco podemos pensar que tenemos que tener una reforma de la justicia total para poder emprender la lucha contra la impunidad por estas graves violaciones en el país. Bueno, muchas gracias a nuestros tres ponentes del día de hoy por sus brillantes intervenciones. Yo creo que han sumado muchas ideas, muchos pensamientos para todos estos procesos de transición de Venezuela, mucho que digerir, mucho que discutir. Hay varios informes que organizaciones vinculadas con ustedes ya han hecho, y varias organizaciones y varias ONG venezolanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lo que creo que es importante es que retomemos la idea de que un proceso de transición democrática debe ser un proceso de reinstitucionalización del Estado de Derecho, de reinstitucionalización de una democracia donde quepan todos, donde no haya revanchas, sino que haya justicia, y que la medida de la justicia tiene que estar limitada y encauzada por los estándares internacionales de derechos humanos, que por cierto están reflejados en las constituciones democráticas como la de 1999 en Venezuela, de un sistema que incluye un ministerio público independiente, profesional, dotado, unos tribunales imparciales, independientes, que sean motivo de confianza de todos, y que sus decisiones tengan no solamente legalidad, sino legitimidad. Cuando se absuelve a una persona juzgada, se confirma su principio de presunción de inocencia, o cuando se le da una pena determinada,
hay que respetar esas decisiones, pero para respetar esas decisiones los tribunales tienen que antes, o la justicia tiene que antes haberse ganado la respetabilidad de su independencia y su imparcialidad. Es impensable hoy en día una transición democrática sin justicia y sobre todo con la satisfacción de las reparaciones a las violaciones a los derechos humanos y a las víctimas, y la necesidad de rectificar para que no ocurran nuevas violaciones, para que nunca más podamos estar en estas situaciones. Pero bueno, por razones de tiempo vamos a ir cerrando. Quiero darle las gracias por mi parte también a Encuentro por Venezuela, a Julio Borges, a Paola, y darle la palabra al presidente Juan Guaidó, que entiendo que quiere dirigirnos unas palabras a todos. Así que muchas gracias a todos por la invitación y por el evento que hemos tenido. Doctor Ayala, muchísimas gracias por la moderación y este productivo Encuentro por Venezuela, al canciller Julio Borges y a Paola, que han dirigido y empujado este ciclo de conferencias. Este primer ciclo, diría, porque hoy concluye esta etapa de Encuentros por Venezuela. Esperemos pronto reiniciar la temática. Nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Méndez, el rector Claudio Grossman y, por supuesto, a Ramiro, nuestro agradecimiento. Por supuesto, la situación en este momento en Venezuela conlleva heridas profundas. Hay que tomar en cuenta de cara a la justicia transicional, que facilitará su sanación como sociedad. Por supuesto, un correcto equilibrio entre justicia, mejora en este momento y atención a la emergencia, que es posible de cara solamente a una transición, al lograr el cambio en este momento en Venezuela. Tenemos una crisis que solamente es comparable con países en guerra o posguerra, a nivel de no solamente migración, contracción de la economía venezolana, acceso a bienes y servicios, acceso a la justicia, entre otros indicadores evidentes. No hay gasolina. El reto en este momento para nosotros es lograr una transición posible, primero, por supuesto, y sustentable, generar gobernabilidad y lograr también que sea establecido un sistema y un Estado de Derecho. Hemos dado pasos importantes en esa dirección, no solamente desde una comisión especial que está llevando el Parlamento, precisamente de justicia transicional, evaluando los mecanismos, dando la atención correcta a las víctimas en este momento, no solamente de familiares de presos políticos, tortura, incluso migraciones forzosas, entre otros. Ese equilibrio que hacía referencia al doctor Ayala para nosotros es central. La necesaria justicia e incluso sensación de justicia, con la posibilidad pronta de atender una emergencia humanitaria compleja, agravada por una pandemia, en medio de una persecución como pocas vistas de cara a una dictadura en pleno siglo XXI. Nosotros creemos que es posible de cara a una expectativa de cambio latente. En el 2015 y 2016 el pueblo de Venezuela demostró que quería cambio. Arrebató de manos del régimen, de manera mayoritaria, un parlamento que había sido prácticamente secuestrado, que luego pasó a otro tipo de secuestro. Persecución de sus parlamentarios, cercenar sus competencias legítimas, incluso de la Contraloría, algo elemental o esencial de cualquier parlamento nacional, el contrapeso natural al Ejecutivo, la caja de resonancia de la sociedad, en este momento muy clara, siendo perseguida. Para nosotros, además, hemos puesto elementos concretos de cara a hacer verosímil las garantías. La parte también importante es que hoy los que sostienen el régimen vean realidad, vean acompañamiento en la posibilidad de interlocución, y por eso tratan de fragmentar a la alternativa democrática, y si no lo pueden hacer como no lo lograron de cara al 5 de enero del 2020 en Venezuela, crearon una asemejanza, arrebataron partidos, en el caso de Primera Justicia, que Julio está aquí conectado, Acción Democrática, Voluntad Popular, para tratar de crear y limitar uno de los primeros elementos para poder generar la transición, los interlocutores. Han tratado de minar la credibilidad
del gobierno encargado del Parlamento Nacional. A pesar de eso, nosotros seguimos insistiendo, seguimos haciendo los esfuerzos. Está aprobada en primera discusión la ley de garantías y amnistía en el Parlamento Nacional. Está en funcionamiento la Comisión de Justicia Transicional. Creemos y tenemos convicción en la posibilidad de un gobierno de emergencia nacional que genere garantías a todos los sectores que hoy puedan posibilitar y hacer posible una transición en Venezuela. Y hoy ratifico, en nombre del gobierno encargado, en nombre del Parlamento, nuestra disposición, no solamente a ese gobierno de emergencia nacional que ofrezca garantías, que genere justicia y no persecución ni revancha, que atienda a las víctimas, que genere garantía a todos los sectores políticos, como hoy, no solamente, por cierto, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, pero también Tupamaro, que es un partido político que viene del régimen, que viene hoy de apoyo a Maduro. Hoy ratifico esa convicción, ese empuje que le hemos dado además, incluso en el levantamiento de las sanciones de manera progresiva, a través del respaldo de los gobiernos aliados, una vez instauremos esa transición y se respete el Estado de Derecho venezolano. Hoy ratificamos nuestro compromiso con los derechos humanos, con las víctimas, pero sobre todo con el futuro de Venezuela, con este ciclo de encuentros por Venezuela. Esa es nuestra profunda convicción. Hemos dado pruebas claras al doctor Ayala, invitados de no solamente hacerlo de manera discursiva o retórica, y aquí lo hablo a título y lo digo en primera persona. Quien secuestró a Roberto Marrero, mi jefe de despacho, Christopher Figuera, su sanción fue levantada. Ahí en atención con su familia, el proceso de llevar esa situación no es sencillo, y lo vivo de cerca además. Pero ahí hay un equilibrio bien difícil entre, de nuevo, las víctimas, la necesidad de estabilidad democrática, la atención de la emergencia y pensar claramente en el futuro. No fue distinto con la fiscal Luisa Ortega Díaz, no ha sido distinto con los que están cooperando con la justicia y las investigaciones internacionales. Lo que de nuevo les digo, y por cierto, elevar la defensa de los derechos humanos de Rodríguez Torres, de algunos otros que vienen del régimen. Y creo que lo importante es que la interlocución hoy la tiene el gobierno encargado, la tiene su canciller a nivel internacional, la tiene el Parlamento Nacional, que tenemos la disposición de avanzar en las leyes que den sustento a la transición y también a la justicia transicional, que está a la disposición de no solamente resarcir a las víctimas, sino un pueblo que hoy necesita alimentos, gasolina, energía, agua, pero sobre todo la certeza en el futuro. Y eso es lo que estamos trabajando y construyendo en conjunto. Les agradezco infinitamente esta interacción. Poner las cosas en su lugar también ayuda de manera infinita. Que sigan el caso venezolano de cerca, que lo hagan propio también, que nos ayuden en este proceso que hemos iniciado hace mucho, pero que queremos llegar a término en el corto plazo por el bien de todos los venezolanos y también de la región. De nuevo, gracias, doctor Ayala, por el apoyo constante y la voz alzada en nombre de los derechos humanos y del pueblo de Venezuela. A nuestro canciller, que este ciclo de encuentros por Venezuela, de levantar la voz, ha sido fundamental. Que nos anime un segundo ciclo pronto, orientado de nuevo ahora a la recuperación de nuestro país y a la presión necesaria. Y igual Paola, que ha servido de interlocutora y moderadora en todos nuestros encuentros en este momento de esta forma. Y que el próximo sea en persona. Esta nueva normalidad es compleja, ¿no?, en todo el mundo. Dios los bendiga. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, presidente Guaidó. Muchísimas gracias al doctor Ayala, que como ya lo hemos dicho anteriormente, es el que ha servido de conector para poder contar con los especialistas que nos acompañaron el día de hoy, el doctor Méndez, el doctor Grossman y el doctor Orias. Esto ya es el cierre, como lo dijo el presidente Guaidó, de este ciclo de conferencias sobre el cambio político y la transición. Creo que la principal enseñanza
de estos eventos que hemos tenido durante estas semanas es que el desafío que tenemos al frente es del tamaño del corazón de cada venezolano que deposita sus ansias de libertad y de democracia en el trabajo político y en el trabajo de toda la sociedad civil que une sus esfuerzos para construir unas condiciones que permitan alcanzar la justicia, la paz, la reconciliación y un sistema estable y duradero. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Los invitamos a seguir atentos a las convocatorias porque seguiremos adelante con estos encuentros que buscan inspirarnos a seguir en la lucha democrática. Muchísimas gracias.